Y seguimos hablando de sociedades secretas. Y vamos a seguir. Bueno, esta vez nos toca hablar sobre el Bohemian Grove, también llamado el Bohemian Club. Así empezó, como un club de bohemios. Bohemian Grove es el lugar, es el bosque de bohemios, en donde se juntan personalidades. En un principio, bueno, fue formado por supuestos bohemios, pero con el tiempo se transformó en lo que ya conocemos. Y ahí hacen sus ritos, sus encuentros. Vamos a ver de qué se trata. El Bohemian Club es un club privado estadounidense para hombres que solo se divide en dos partes, son dos lugares. Una en Union Square District en San Francisco y la otra en Bohemian Grove, una zona boscosa que pertenece al club, ubicado en el condado de Sonoma, al norte de San Francisco. Fundada en 1872 por un grupo de periodistas, inicialmente tenía como objetivo tener un lugar para relajarse después de un largo día y para discutir y disfrutar del arte en todas sus formas. No en vano el adjetivo bohemio recuerda a ese movimiento que incluso en América reunió a poetas, escritores, artistas sin un centavo que querían vivir solo del arte. Y para llegar o para entrar, digamos, era obligatorio dejar de lado los rencores del día y el trabajo, y de ahí se deriva el lema de este club, que sería algo así como arañas tejiendo no vienen aquí, que es una cita de Shakespeare del Sueño de una noche de verano, y el lema implica que las vicisitudes del mundo exterior deben permanecer fuera del círculo. Bueno, volviendo a la historia, el club, con el aumento de su fama, comenzó a acoger a personajes cada vez más ricos y cada vez menos artísticos. Tanto es así que los fundadores originales pasaron a un segundo plano, y el club se convirtió en una reunión para los ricos y poderosos de la costa oeste que ostentaban un estilo bohemio. 6 años después de la fundación del club, en 1878, uno de sus socios, Henry Edwards, decidió organizar una fiesta de despedida para festejar, digamos, su traslado a Nueva York o su mudanza a Nueva York. La fiesta consistió en una cena en el bosque cerca de Taylorville, seguida de una noche en el lugar. Digamos que un camping al estilo de finales del siglo XIX. Al año siguiente, los socios del club repitieron la experiencia y decidieron convertirlo en un aniversario oficial. Compraron algunas zonas boscosas en el condado de Marin y Sonoma, gracias también a los nuevos miembros ricos del club, y las rebautizaron como Bohemian Grove. Hoy el Bohemian Club cuenta con 2.700 miembros, cuyos nombres no son públicos, con algunas excepciones. Sin embargo, algunas listas de miembros del pasado son públicas en la web y se conocen porque también forman parte de hermandades de las universidades, las famosas hermandades. Y bueno, están los políticos, sobre todo norteamericanos, presidentes, junto a artistas, deportistas, alcaldes, emprendedores, rectores de universidades. Ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. Y bueno, o incluso hoy en día sus miembros se reúnen todos los años, en julio, en Bohemian Grove, para pasar 2 semanas juntos. El campamento ahora mide casi 3.000 acres y está dividido en campamentos pequeños y bien equipados, donde los participantes pueden pasar la noche y vagabundear, digamos. En el centro hay un lago artificial, con una gran parte de césped, donde tienen lugar las ceremonias más espectaculares. Hasta ahora todo más o menos regular. Pero surge la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los poderosos del mundo acampando durante 2 semanas como si fueran Boy Scout? Bueno, y hay una imagen que algunos recordarán del episodio de Los Simpson en el que el Mr. Burns va al campamento de los multimillonarios. Y justo al lado de él, bueno, se saca como una foto con todos los millonarios y pasan ahí como si fuera una especie de recreo, ¿no?
Bueno, al parecer los integrantes del club no se limitan a asar malvaviscos como se los suele ver en Estados Unidos, sino que se entretienen, según ellos, con representaciones teatrales, conciertos, cenas, fuegos artificiales y rituales que tocan el paganismo, pero que, según los organizadores, serían simples ceremonias escenográficas en honor a la naturaleza y al verano. Y en el centro de todo esto, la más famosa es una ceremonia bastante particular, que es la que se hace frente al búho de unos 15 metros. El búho, la representación de Moloch. Y ahí se hace una especie de cremación, digamos, que ellos dicen que es de un esqueleto de madera, porque se hace todo con un féretro. Ahora lo voy a explicar bien, pero bueno, lo que se dice es que en realidad no es un esqueleto de madera, sino que es una persona viva. Pero bueno, así que bueno, ahora vamos a entrar en estos detalles que la verdad que son bastante horripilantes y que tenemos en nuestra mente algunas fotos muy antiguas que circulan por ahí del búho en medio del bosque. Y bueno, también está lo que filmó Alex Jones. ¿Qué diría la opinión pública si supiera que los Bush, con los demás líderes de la política y las finanzas que deciden el destino del globo, se divierten en verano para pasar unas semanas en los bosques de California, vestidos de rojo, frente a un búho de 15 metros, llamado Moloch? El dios Moloch, representado ahí por el búho. Era una deidad, ya vimos, hay un video en el canal, que incluía sacrificios humanos en sus necesidades. Y de hecho lo que ha alarmado a la prensa local en varias ocasiones es el hecho de la desaparición de un gran número de turistas que se aventuraron en ese lugar y hablaron del descubrimiento de unos cadáveres mutilados, sacrificados al culto de Canaán y Moloch. Así, una vez al año, a mediados de julio, muchos de los grandes del mundo se reúnen en un bosque de secuoyas como miembros del Bohemian Club, que durante más de 100 años se reunió a los líderes de la economía y las políticas mundiales en el Bohemian Grove. Y aunque no se crea o sea algo increíble, todo parece respaldar el hecho de que ciertamente no estamos ante un grupo de Boy Scouts acampando en un bosque a 120 kilómetros de San Francisco, sino que es algo bastante diferente. ¿Qué deciden entre un rito esotérico y varias evocaciones sobre el destino del mundo? Bueno, es como un menú variado, ¿no? Mayor subida del precio del petróleo, atentados en Irak, banderas falsas, posibilidad de un presidente negro, no porque sea negro, pero sino viene junto con todo el movimiento de la agenda, ¿no? Y bueno, y no hay que olvidar que fue en ese bosque donde se decidieron muchísimas cosas, al igual que cuando se decidió el uso de la bomba atómica en la guerra en 1942. Bueno, el nombre puede evocar el de un círculo de dandis aburridos del siglo XIX, pero los miembros del Bohemian Club tienen muy poco de romanticismo. Son nombres de alto nivel en política, economía y finanzas, de todo el mundo, e incluso el jet set. Tenemos a los Bush, que son los más famosos, Dick Cheney, Tony Blair, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Karl Rove, Henry Kissinger, como no, David Rockefeller, que ya murió, bueno, el viceprimer ministro israelí, también ya fallecido, Shimon Peres, el ex vicepresidente Al Gore, el viceportavoz de la Casa Blanca, Newt
Gingrich, el ex viceportavoz, el expresidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, el cantante de YouTube, Bono, y el actor y gobernador de California, o ex gobernador Arnold Schwarzenegger. Bueno, y así una lista enorme entre las personalidades del cine y el entretenimiento. El Bohemian Club cuenta solo con personas que mandan: presidentes, generales, banqueros, líderes de compañías petroleras, altos directivos de multinacionales, dueños de televisoras, todos unidos por el cuestionable gusto por las reuniones nocturnas en un lugar inaccesible para la mayoría, llamado Bohemian Grove, un pinar que da nombre a este grupo masónico, podríamos decirle, o al menos una sociedad secreta. Bueno, ahí durante 2 semanas seguidas, cada segunda quincena de julio, los poderosos se sientan a orillas de un estanque o de un lago, en un bosque, en el norte de California, frente a un búho de piedra gigante al pie del cual se incinera un fetiche humano en un rito de sacrificio oficiado por sacerdotes con capas de druida. El lugar de la ceremonia, bastante macabra, aunque según ellos solo sea un muñeco, se refiere a los rituales paganos. Es el matorral de Monte Río Redwoods, un bosque en el condado de Sonora, a 120 kilómetros de San Francisco. El Bohemian Grove es en realidad un bosque de abetos seculares muy altos que cubre más de 1000 hectáreas, todas propiedad de la propia secta. La referencia al rojo sangre no parece ser accidental. Bohemian Grove se encuentra en el centro de un territorio históricamente llamado el Sagrado Sonoma, una vez habitado por los adoradores del Camino de la Muerte, se llama así. Un sagrado donde se realizaban los ritos de adivinación y cremación. Este y otros lugares de Sonoma siguen siendo objeto de gran interés por parte de los seguidores de los ritos satánicos y neopaganos. Y a lo largo de este camino mágico sería posible evocar fuerzas demoníacas y energías satánicas lo suficientemente poderosas como para controlar todo el planeta, básicamente. Así que no eligieron los terrenos al azar o porque eran lindos los árboles. Tenía ya una historia. Sea como fuere, la reunión anual de verano del club es una tradición que comenzó en 1899. Muchos presidentes de Estados Unidos, en su mayoría republicanos, pertenecían al antiguo Bohemian Club. Además de los mencionados Bush, presidentes y petroleros, está Herbert Hoover, a quien le gustaba llamar al Bohemian Club como el partido masculino más grande de la Tierra. Masculino porque las mujeres, aparte de las prostitutas que llevan, están estrictamente excluidas. También estaba Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, Bill Clinton. Todos se sentaron frente al pequeño lago en medio de la maleza. Ese pequeño lago en cuyas orillas la ceremonia del sacrificio nocturno en honor del gran búho y las reuniones con motivo de los discursos en la orilla del lago, que hablan de religión, filosofía, ciencia, economía y política, o más bien de cómo controlar completamente el planeta. Una vez terminada la reunión, los bohemios se retiran a los 20 lujosos campamentos ubicados en el bosque. Pero en realidad, según el San Francisco Chronicle, las reuniones no terminan así, sino que se consuman los rituales paganos y se participan en conferencias y entretenimientos de diversa índole. El primer sábado del campamento de verano se lleva a cabo el tradicional rito de cremación de intenciones, así es la traducción, claramente de origen oculto, ¿no? Una procesión fúnebre a la luz de las antorchas, con hombres vestidos de rojo y con maderas puntiagudas que concluyen el ritual con la apertura de un féretro que contiene un esqueleto de madera negra vestida de mujer, que representa justamente esto de las intenciones que ellos tienen, ¿no? Bueno, ellos dicen que es de madera, muchos aseguran que es de verdad. Bueno,
Entonces, digamos, hay que ver si es creíble, ¿no? Hay que imaginarse la escena. Es creíble que los hombres más poderosos del mundo se unan en secreto para jugar como estudiantes de primer año. Bueno, en realidad en Bohemian Club se consumiría mucho más, decisiones secretas, entre ritos extraños y sexo, a menudo con menores, completamente consentidos, muchos de los cuales incluso serían sacrificados. Todo sería filmado y las películas duras o snuff movies se convertirían entre los adeptos de clase alta, y dicen los malos, que serían utilizados por la CIA y el FBI para chantajear a los poderosos por su desviación sexual. Algunos ritos, también de tipo sexual, involucrarían la atracción de jóvenes vinculados a miembros pertenecientes a grupos esotéricos o satánicos. Eso tiene mucho que ver también con la Golden Dawn, ¿no? Donde los rituales que se practican son de este tipo. Y bueno, tenemos el caso de Katy O'Brien, que era hija de padres militantes de la Logia Masónica Azul, que afirma haber sido llevada de niña a estas reuniones, de las que, entre otras cosas, entendía muy poco. Varios políticos se habrían aprovechado de ella, y desde entonces Katy habría sufrido repetidas veces violencia de todo tipo, presiones psicológicas, incluso lavados de cerebro, para borrar todo eso de su mente. Una vez adulta y por lo tanto potencialmente peligrosa para el enclave masónico, el regreso de esas experiencias era un problema. Entonces, bueno, hay varios testimonios de este tipo, pero no todos son fiables porque a veces se trata de gente paranoica. Cuando hacen indagatorias, que en general lo hacen los propios periodistas, algunos son sensacionalistas y otros sí resultan mucho más interesantes. Y, por ejemplo, en este caso de los periodistas, un periódico local de Santa Rosa Sun denunció la desaparición de una gran cantidad de turistas que se aventuraron en ese lugar maldito y habló del descubrimiento de unos cadáveres. Y descubrir más, incluso para separar la realidad de las leyendas macabras, es bastante difícil. En los alrededores de la propiedad, cientos de policías mantienen alejados a los curiosos y manifestantes de la red de acción Bohemian Group, que se manifiestan contra este hecho desde hace 25 años. Un evento que, según ellos, se utiliza para tomar secretamente decisiones políticas que luego condicionan el destino del mundo, como guerras y, bueno, las estrategias que se van a seguir. Lo que está fuera de lugar, digamos, son las excusas que dan los bohemios, por llamarlos así, que dicen estar preocupados solo por la política en un bosquecito como si fuera un campamento de adolescentes, en las descripciones de personas que deambulan desnudas por el bosque. Lo llaman el bosque rojo. Y que se los puede ver a veces a la distancia recitando extrañas fórmulas mágicas. Y bueno, fue en el 2000 cuando Alex Jones, que es famoso ya y era reportero del San Francisco Chronicle en ese momento, logró infiltrarse en una de estas reuniones y logró filmar un video de aproximadamente 1 hora durante la ejecución de este rito de cremación que se llevó a cabo, él cuenta, debajo de la estatua del búho de piedra de 40 pies de alto, que los miembros del grupo llaman Moloch, o sea, ni siquiera le cambian el nombre. Y él cuenta entonces, bueno, la historia de Moloch, lo cuenta cuando presentó el video, lo de la deidad, bueno, y incluso se grabó. Esto estamos hablando de otro momento, ya no de Alex Jones, pero en su momento se grabó al expresidente Richard Nixon hablando de actividades homosexuales en Bohemian Group. Y bueno, mientras que está ampliamente documentado que todos los años se invitan a estrellas porno, masculinas y femeninas, a la reunión anual. También la prensa británica investigó
al Bohemian Group, al bosque bohemio, tratando de espiar a la gente que estaba ahí. Y lo que encontraron, bueno, tampoco es muy agradable, ¿no? Por ejemplo, contaron en su momento que Tony Blair y su esposa estaban obsesionados con las prácticas New Age y su participación en los rituales aztecas y de renacimiento, y que eran asiduos a ir a este tipo de cosas, ¿no? De ritos con sacrificios humanos. Y esto salió en el diario londinense The Guardian. Según el London Times, Blair tomó decisiones políticas basadas en ciertas lecturas de la New Age que apoyan la existencia de una fuerza secreta llamada la luz. Y precisamente la evocación de esta luz permitiría a los miembros del Bohemian Club dominar energías capaces de conferir poder. Bueno, si nos adentramos en qué significa esto de la luz, es fácil, ¿no? Es como una especie de parodia blasfema de la figura de Dios, que no es Dios, ¿no? Sino que sería más bien Lucifer, son sectas luciferinas. Entonces, lo cierto es que algunos de los líderes más grandes del planeta forman parte de esto, por supuesto que creen en esto y lo practican. Y lo alarmante es que las principales decisiones políticas, las que condicionan a los destinos del planeta, las toma un enclave masónico que está decididamente demente. Porque no es por negar, no es cuestión de negar que existan estas fuerzas existen, el problema es que ellos las llaman, las invocan y están convencidos de que que eso les va a salir bien. A la larga, por más que les den poder, todo lo que quiera que se les confiera en esos rituales, si viene de entidades negativas, bueno, les irá bien un rato, pero no definitivamente. Así que no sé qué piensan, por eso digo que están dementes. Y bueno, ese búho enorme que representa a Moloch, dicho por ellos mismos. Y entonces cuando siempre hablamos de que los símbolos pueden tener su lado positivo y su lado negativo, lo mismo que algunos rituales, en este caso no aplica porque Moloch no tiene un lado positivo, siempre es negativo. Entonces hagan lo que hagan, es Moloch, se acabó ahí la ecuación. Entonces ellos dicen que, bueno, son esqueletos de madera y podemos creerles de que no haya gente viva en esos rituales, pero de todas formas están haciéndole un ritual a Moloch, suficiente. De ahí salieron muchos presidentes, bueno, vimos los Clinton, los Bush, y bueno, ellos se siguen juntando. Aquel video de Alex Jones es bastante... Hay gente que no le gusta porque dicen que no se ve muy bien, pero lo cierto es que hay, como vimos, hay muchas fotos muy antiguas en donde sí se ve este búho, este Moloch, y se ven los rituales de cremación, sean de lo que sean de maderas o de lo que vengan a hacer, no importa, están las fotos y se ve muy bien. Entonces, bueno, un paso más entre las sociedades secretas y esta que es muy importante y muy conocida.